Bueno, retomando entonces un poco las enseñanzas del domingo, en primer lugar vamos a amanecer en este día martes intentando aprovechar el tiempo que Dios nos regala para poner en las lámparas de nuestra alma este buen aceite que es Jesucristo el Señor y lo que Él nos enseña. Vamos a pedir a Jesús el poder permanecer en vela, el estar atentos, para hacer todo el bien posible y para evitar todo el mal posible. Vamos a pedir finalmente al Señor la gracia de no quedarnos dormidos, no pasar de largo, que nuestros ojos estén atentos, dispuestos para vivir este día en la presencia del Señor. Ayer empezamos a leer y concluiremos mañana con esta carta, es una carta pastoral que San Pablo escribe a Tito. Tito había sido un colaborador suyo, lo había acompañado en algunos viajes y, bueno, le dice a Tito que es el que se va a encargar finalmente de la comunidad de Creta, que, bueno, escriba, que se dedique a eh, transmitir las enseñanzas, porque se trata, dice Pablo, que los cristianos seamos sal, luz y buen fermento allí a donde estemos. Entonces le dice a Tito que transmita estas enseñanzas de nuestro buen Señor, porque, bueno, porque nuestra vida de cristianos se tiene que notar en nuestro estilo de vida. De esto se trata. ¿Eh? Ese cristiano anónimo no va. Hay que ser arrojados, arriesgados, hay que ser generosos con la fe que hemos recibido y entonces transmitir la fe es transmitir la buena noticia y transmitir la buena noticia incluye las enseñanzas de nuestro Señor, pero también de San Pablo, los escritos bíblicos. Allí están como los pasos para enderezar las conductas torcidas de nuestra vida y además los buenos consejos que tanto bien nos hacen y que debemos escuchar con mucha humildad. Le decimos al Señor cuántas veces, decime por dónde ir, haceme conocer tu voluntad, quiero hacer lo que vos quieras y no tanto responder a mis caprichos. Bueno, pues bien, la palabra nos ilumina desde temprano a la mañana. En algunas características propias de la época, Pablo le va a pedir a Tito que transmita estas enseñanzas, pero que sobre todo se dirija como a distintos ámbitos de la sociedad. Y entonces le va a pedir que le transmita a los ancianos, estos son consejos propios de la época, pero también nos vienen muy bien a todos. No algunos de ellos, sino todos, insisto. Pablo, por ejemplo, va a decir aquí a los ancianos que sean sobrios, miren qué interesante, ¿no? Que sean bien pensados, que sean fuertes en el amor y que además sean pacientes, para aquellos que ya han cosechado muchos años, paciencia, fuertes en el amor, bien pensados y sobrios, serios. Después se va a dirigir Pablo le va a pedir a Tito que se dirija a las ancianas mujeres, insisto, eso fue en aquel entonces, hoy nos vamos a aplicar todos cada uno de estos consejos, pero en aquel entonces a las mujeres ancianas les decía Tito, ¿no es cierto?, que les pide que sean decentes en el porte, esto es, que se vistan eh, como corresponde. Les dice también que no sean chismosas y que, bueno, que no sean dadas al vino. Parece ser que en Creta, en aquel entonces, pero también hoy, hay buenos vinos. Entonces, les dice a ellas que no sean dadas, no solo que no sean sueltas de lengua, sino tampoco al paladar. Y luego les va a pedir que tanto ancianos como ancianas sean un buen ejemplo para todos. Dará también Pablo algunos consejos a través de Tito a las jóvenes y a los jóvenes, total que les pide a ellos que tengan
ideas justas y que sean un modelo, ¿eh? De buena vida para todos. Miren qué cosa linda, ¿no? Y finalmente, este consejo es el que le da Pablo, estos consejos al mismo Tito, el que era la autoridad, el que estaba a cargo de aquella comunidad, pero para todos aquellos que tenemos responsabilidades en nuestra vida, todos seguramente las tenemos, le pide en este caso a Tito que sea íntegro, que sea sensato y que también sea intachable. Bueno, este es el mapa, diríamos así. Ahora hay que recorrerlo, ¿no es cierto? Entonces, en la medida, ven, por ejemplo, que esta palabra que hoy escuchamos a la mañana, que es sembrada con cariño, con amor de parte de nuestro Señor, Él quiere que la semilla de su palabra dé frutos a su debido tiempo. Entonces, tenemos que recibir este primer gran regalo de cada Eucaristía, luego del perdón, que es la palabra del Señor, por dónde ir, que es lo que a partir de hoy sería muy útil a mi vida de fe, bueno para mi matrimonio, para mi familia, para esa comunidad a la que sirvo, empezar a encarnar esta serie de virtudes cristianas, ¿eh? Esto no es otra cosa que vivir conforme al a los criterios de Dios y no al espíritu mundano, ¿eh? Por eso saber por dónde ir, hacer memoria de los recorridos, de las enseñanzas de nuestro Señor, bueno, nos mueve al agradecimiento. Decíamos hace un rato, hoy queremos poner el buen aceite en la lámpara de nuestra alma de las enseñanzas de Jesús, para que meditándolas, reflexionando en ellas y por sobre todas las cosas, viviéndolas, encarnándolas, nuestra vida siga madurando, porque de esto se trata. En el Evangelio podríamos preguntarnos brevemente, ¿no es cierto?, ¿cuál es nuestra actitud ante Dios? ¿Qué es lo que Jesús espera de sus discípulos? Bueno, que hagan de su vida una respuesta de amor a través del servicio. Y que se sientan muy humildes y que cuando concluyan lo que tenían que hacer, digan, no hemos hecho otra cosa que lo que se esperaba de nosotros, ¿eh? No es que se nos pide que nos movamos en el plano del amor a través del servicio para que dando, después otros me den. No es esa la dinámica del Evangelio, ¿no? Digo esto porque muchas veces nos plantamos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, doy, pero esperando que me des. Y si doy y no me das, reclamo. Y si doy y no me das, critico. Y si doy y no me das, demando, ¿eh? No, no es esa la dinámica cristiana. Que cada uno, en primer lugar, reconociendo los valores, las virtudes, los dones, los bienes que tiene, pueda decir hoy, podamos decir hoy ante el Señor, Señor, yo quiero ser, soy un humilde servidor. Y te pido que me des la fuerza, que me muestres el camino porque hoy quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Y que al concluir esta jornada por la noche pueda sentirme muy contento delante del Señor. Señor, hoy intenté, me esforcé, busqué hacer lo que esperabas que hiciera con aquellos que tú mismo pusiste delante de mis ojos. Así la vida se transforma y es algo muy lindo. Qué bueno que podamos, así como también, ya que se trata de poner el buen aceite en nuestras lámparas, preguntarnos, ¿no?, si con esa luz que es Cristo, que nos ilumina con su palabra y con su vida, hay algo que día a día, poco a poco, empieza a cambiar, a transformar lo que somos, aquel que somos, en alguien mucho mejor.